Una de la tarde, 10 minutos en Miami, establecemos contacto directo con Luis Enrique Ferrer, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior. Señor Ferrer, buenas tardes. Gracias por atender este contacto vía Skype con toda nuestra teleaudiencia en el continente americano aquí en NTN 24. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme al programa una vez más y bueno, un saludo para todos los televidentes del continente americano. ¿Se podría calificar a Cuba como el santuario de secuestradores, de traficantes de armas, principales terroristas quienes estarían refugiando en la isla? Bueno, tenemos que empezar por analizar de qué manera el régimen cubano ve este tipo de situación. Ellos siempre han dicho que el imperio, que el capitalismo, todo lo que sea contrario al socialismo que ellos tanto predican, es decir, a la dictadura de extrema izquierda, merece cualquier mal que se le haga. Debemos recordar, por ejemplo, el tráfico de droga, cuando Cuba era usada como puente, donde estaban involucrados el general Ochoa, los hermanos La Guardia y otros militares cubanos más de alta jerarquía, que después fueron condenados, y en algunos casos lo que más sabían fueron fusilados, eliminados para que no pudieran en un momento dado testificar ante el mundo y decir que ellos simplemente eran peones del juego de ajedrez de los Castro. Es decir, el régimen cubano siempre ha visto al gobierno norteamericano, a la nación norteamericana y a cualquier país del mundo libre como un escenario donde ellos pueden experimentar, utilizar, sacarle provecho y hacerle cualquier tipo de guerra psicológica e incluso económica. Por ejemplo, esta cuestión del Medicaid, sabemos que lo más probable es que esté mandado desde Cuba, no que sean simples cubanos que vienen aquí después que estafan, regresan, sino que son agentes infiltrados, la mayoría de ellos, del régimen castrista, que vienen aquí, estafan y esos millones van a parar a las arcas del gobierno cubano. Por supuesto, esos estafadores también se quedan con un porcentaje. Debemos recordar lo que pasó con Robert Vesco, un norteamericano estafador que fue a Cuba con más de 200 millones de dólares, y cuando el gobierno norteamericano, el FBI, descubrió que estaba allí, lo reclamaron, entonces el gobierno cubano dijo que sí, que bueno, que iban a analizar el caso. Luego dijeron que había violado las leyes en Cuba, lo condenaron a 15 años y muere poco tiempo antes de cumplir esa sanción en Cuba. Es decir, lo eliminan físicamente por dos cosas. Una, quedarse con lo más de 200 millones de dólares que había llevado Robert Vesco a Cuba. Y la otra, que el hombre aquí en un país libre, en su país, no pudiera revelar que él había ido a Cuba con la anuencia del gobierno cubano. Es decir, Ahora, esto había sido un trato entre él y los hermanos Castro. señor Ferrer, Ahora se habla poco, pero también están los casos del IRA, de la FARC y de otros grupos calificados de terroristas en el mundo que siempre han recibido refugio dentro de la isla después que han matado, asesinado, hecho atentados bárbaros donde han muerto decenas de personas, han ido a parar a Cuba y allí han vivido con mejores condiciones de vida, aclarándole este punto, que el resto de los cubanos. No es que ahora, viven señor como Ferrer, los cubanos y se acogen a los beneficios. señor Ferrer, disculpe que lo interrumpe, pero ¿no cree usted que esto es peligroso porque incluso para los ciudadanos cubanos? Porque finalmente estas personas que asesinan, que roban en otros países, o en el caso específico de Estados Unidos, también lo podrían hacer en Cuba. Bueno, también lo podrían hacer, pero cabe destacar también que estas personas van a Cuba, viven mejor que el resto que la población cubana, porque ellos no son cubanos, pero no dejan de estar vigilados y controlados muy discretamente por el aparato de inteligencia de la dictadura. ¿Por qué? Porque ellos saben que pueden utilizarlo en algunos casos como cuestiones políticas, en el caso de la FARC, el IRA, y en otros casos, como son los delincuentes comunes, que lo usan más bien por la cuestión del dinero muchas veces que llevan a Cuba, y es el caso de Robert Vesco y de los cubanos que vienen aquí a estafar al sistema de seguros médicos de este país, luego regresan con esos millones a la isla. Una parte va para el gobierno y la otra, una bien pequeña parte, una reducida parte, se quedan ellos para poder vivir mejor que el resto de la población cubana. Es Luis Enrique Ferrer, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior. Gracias por atender esta entrevista aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por invitarme.